Al tema de debatir sobre el caso Castor, sobre el almacén de gas, decir que estamos hablando de una indemnización que ya han dicho mis compañeros de 1.350 millones de euros. Hay que decir, a mí hay una cosa que me sonroja, porque es que esto no es una única responsabilidad de un partido, porque aquí el proyecto lo hizo otro gobierno de otro color y luego también hay que compartir esas responsabilidades, porque ahora solo apuntamos hacia un partido y creo que si se habla de depurar responsabilidades, pues tendrían que repartirse también. Pero lo que está claro es que el Tribunal Constitucional acordó declarar inconstitucionales y nulos los artículos del decreto de indemnización, que ya he dicho la cantidad, y además establecía que no concurría una situación de extraordinaria y urgente necesidad, con lo cual no entiende el porqué de esa celeridad en cuanto al pago de esa indemnización. Pago, además, que, como dicen mis compañeros, lo están pagando los consumidores, ya que el pago público millonario se ha traducido en una deuda del sistema gasista que supera los 4.700 millones de euros una vez sumados los intereses. Con lo cual, al final, quien está pagando son los ciudadanos y lo mismo que pasa con la factura de la luz, los distintos parches políticos, los errores de la no planificación, los errores de la improvisación, la acaban pagando al final los más vulnerables. Me gustaría preguntarle al Gobierno, en este caso al ministro, que tras un mes desde el conocimiento de dicha sentencia, ¿qué medidas plantea el Gobierno a la vista del resultado de la misma? Y también me gustaría saber si mantiene el Gobierno, como declaró el pasado mes de diciembre, que esta sentencia del Tribunal Constitucional no concluye en ningún caso que hubiera producido un pago indebido al titular del almacenamiento, sino que considera que hubiera bastado con que la decisión se hubiera aprobado mediante el procedimiento que usted ha citado en la ley legislativa. Nosotros creemos que no, nosotros creemos que la sentencia ha dicho directamente que no tenía que existir esa celeridad y que es inconstitucional y nulo el pago de dicha indemnización que, repito, están pagando los ciudadanos. En el caso del almacén de gas también de Doñana, hace 6 meses, en una comisión extraordinaria de la Comisión de Medio Ambiente, se trató este tema. Este tema ya se debatió en el Parlamento andaluz, se volvió a traer aquí al Congreso de los Diputados. En aquel caso, disfrazado en un inicio como que iba a ser una iniciativa sobre incendios, a tenor de los incendios que habían en aquel momento, y acabamos debatiendo sobre esto que ya se había debatido en el Parlamento andaluz. Se llegó a una propuesta transaccional común entre los partidos, se votó, salió adelante. ¿El Gobierno ha tenido en cuenta eso que ha salido de las Cortes, que ha salido de aquí de la comisión? Porque si no, nos encontraremos en un debate circular en el cual proponemos, no se hace, volvemos a proponer, no se hace y no avanzaremos en ningún caso. Me gustaría saber si existe una coordinación del Gobierno con la Junta de Andalucía y, por una vez, me alegra cuando usted ha dicho que tiene distintos estudios. Nos gustaría que nos facilite esos estudios y que incluya los criterios medioambientales. Como he dicho, se me ha alegrado cuando ha dicho que hay una zona que no saben y que se ha alertado porque puede haber una incidencia perjudicial para el medio ambiente. No lo habíamos escuchado, la verdad, que de su boca desde hace muchísimo tiempo. Y vamos al precio de la luz, porque usted nos ha venido exponiendo muchísimos datos. Esta vez nos trajo el mapa con los datos de gas, no con los de electricidad, que la otra vez criticamos y pusimos en medio, digo, el mapa en el cual están dibujados con los precios, lo que habíamos hablado. Nosotros siempre desde el principio hemos hablado de una auditoría y con usted, además, lo acordamos en ese acuerdo de investidura, con una auditoría de costes. Luego algunos de sus compañeros traen tochos así que dicen que es solo auditoría, pero si no fuese necesaria una auditoría no la hubiésemos acordado, entiendo yo. No creo que usted sea afán de acordar cosas que están hechas o que considera que no son necesarias. Ha hablado todo el tiempo de la dependencia de España y a mí me preocupa enormemente porque creo que desde el Ministerio sigue sin verse el potencial que puede tener a nivel geoestratégico la posición de España. Solo se habla de interconexiones con el norte de Europa. Seguimos hablando de interconexiones también con el norte de África. España puede ser una posición intermedia que puede utilizar también sus posiciones diplomáticas y sus relaciones diplomáticas para ser una alternativa hacia el consumo, por ejemplo, hacia la venta de gas de Rusia, con lo cual también creo que en términos de geoestrategia, España, en lugar de ser considerada como una isla, podríamos empezar a considerarla como un punto clave si hablamos de interconexiones internacionales. ¿Cree usted que vamos a llegar a los objetivos que marca la Unión Europea en materia de interconexiones? Cuando hablamos de los precios y nos pone todas esas gráficas, no incluimos el precio final de la factura en el cual están todos esos errores políticos, porque no solo va con el coste de generación, van todos los errores políticos. Por ejemplo,
los errores como el del caso Castor y esa indemnización millonaria, o también, por ejemplo, cuando usted se pone y nos habla de su modelo y de las bondades del carbón, pues decir que, hombre, también estamos pagando ayudas al carbón en nuestra factura de la luz, se han pagado, han incurrido en ese déficit de tarifa que seguimos pagando en la factura. Ayer el Partido Popular y el Partido Socialista vetaron una comisión de investigación sobre los fondos destinados a la minería para saber si han sido eficientes, si se han invertido donde debía y si han sido útiles. Nos gustaría saber porque el Partido Popular y el Partido Socialista se niegan a que haya transparencia en cuanto a esto, sobre todo porque como se han incluido parte en el déficit de tarifa y lo estamos pagando todos, pues estaría bien si hablamos sobre el precio de la luz. Ha hablado de las nucleares. Me gustaría hacerle una pregunta, porque al final hablamos de residuos. ¿Cuánto nos están costando los residuos? ¿Cuánto nos está costando a día de hoy que los parches en materia de almacenamiento de residuos, sin tener al final SATC, cuánto nos ha costado hasta el momento y cuánto está estimado que nos va a costar? Es decir, los errores que se han cometido, que no se hayan cumplido los plazos y que al final hayamos tenido que construir ATIS, por ejemplo, hayamos tenido que comprar distintos contenedores que no estaban previstos. ¿Cuál es el sobrecoste por los errores políticos y por la falta de planificación que nos están llevando los residuos nucleares? Me gustaría saberlo, porque al final también se cargará, por supuesto, en la factura de la luz. Hablaba de extrapeninsulares. Todos sabemos que generar en las extrapeninsulares cuesta más caro, incluso llega a costar hasta 4 veces más. ¿Existe coordinación, por ejemplo, del Ministerio con el Gobierno de Canarias para que Canarias, por ejemplo, opte a un modelo energético menos costoso, es decir, que mira hacia las energías renovables? Y lo digo porque el Gobierno tiene parte de culpa en cuanto a la legislación, pero el Gobierno de Canarias tiene gran parte de culpa en cuanto al bloqueo de todo lo que se ha hecho sistemáticamente. Me gustaría saber si el Ministerio está poniendo especial atención a eso, si está intercediendo para que, aunque haya un Gobierno que no apueste por una reducción de costes o por un modelo sostenible, si el Ministerio sí que quiere, ya que como no hablamos de energías renovables, sino que hablamos de reducción de costes, entiendo que es más asumible y más digerible por parte del Ministerio y que pondrá mucha más intención. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué medidas están tomando para interceder con el Gobierno de Canarias? Hemos hablado de que habrá una subasta, en concreto en Canarias, esperamos que pronto, pero ¿usted cree que va a ser efectivo o va a acabar en los tribunales como todas las que han habido en Canarias? Hablábamos de criterios medioambientales y también de las distintas trabas que están poniendo también algunos gobiernos autonómicos, en este caso el de Canarias. Pero ayer hablando con la ministra o en la ponencia de la ministra de Medio Ambiente, vimos que su discurso no tiene nada que ver con el discurso que lleva el Ministerio. Sus declaraciones sobre la Ley de Transición Energética o sobre los objetivos de cambio climático distan mucho de las declaraciones que usted ha dado, como por ejemplo la de España no va a pagar ni un céntimo más que otro país para cumplir objetivos medioambientales, o las declaraciones que ha dicho usted que el cambio climático solamente llegará, o esas medidas, en medida que avancen las interconexiones. ¿Quiere decirnos a nosotros que si las interconexiones van a una velocidad A, aunque el planeta y el cambio climático vaya a una velocidad D, España no puede trabajar a la velocidad D o tiene que resignarse a trabajar a la velocidad A? Lo planteo. También hablamos de las distintas posiciones que existen entre el Gobierno. ¿Qué tal son las relaciones entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía? Digo porque a lo mejor en lo personal son buenas, pero como los discursos son tan diferentes, nos descolocan, y a los que vamos a ambas comisiones, como la de Cambio Climático y la de Energía, realmente, señor ministro, no sabemos cuál es la posición del Gobierno. No tenemos ni idea. Y no tenemos ni idea porque en función de quién hable nos cuenta una historia o nos cuenta otra. ¿Está comprometido el Gobierno de España con la lucha contra el cambio climático, con la reducción del precio de la factura de la luz, con tener un modelo más eficiente? ¿Está comprometido el Ministerio, en este caso el de Energía, en que salga adelante la Ley de Transición Energética? ¿Cuándo va a estar publicado el borrador? Ayer se lo preguntamos también a la ministra. ¿Cuándo va a estar ese borrador? ¿Cuándo se prevé que está la ley? Porque nosotros, hablando con el experto que hemos designado, el grupo de expertos, y con distintos expertos, no solamente con el que hemos designado nosotros, sino con el de otros partidos, nos dicen que la velocidad que se está imponiendo por parte de la mayoría de los expertos, casi todos y todos por el Gobierno, no es una velocidad de mucha celeridad. Vamos, que se lo están tomando con calma. Si creamos la comisión de expertos, si creamos un comité interministerial para que esta ley salga ya porque la necesita el país y la necesitamos todos, ¿por qué se va a distintas velocidades? ¿Hay compromiso o no hay compromiso? Porque nos gustaría saber por qué no se están poniendo tantos datos sobre la mesa como se tendrían que poner en ese comité de expertos.
Usted hoy aquí nos ha hablado de su mix energético, de cuál es su objetivo, de la importancia que, por ejemplo, para usted tiene el carbón. Nosotros ya hemos manifestado que ahí vamos a seguir los objetivos europeos y por eso le digo, ¿cree usted que su propuesta de mix tiene algo que ver con los objetivos medioambientales que establece la Unión Europea? Porque nosotros creemos que distan absolutamente, creemos que son realidades totalmente paralelas. Y por último, bueno, no tengo más cosas, perdón, es que he cambiado de página. Hay una cosa importante. Nosotros en la comisión, aquí en el Congreso, hemos presentado medidas en materia de eficiencia, medidas en materia de auditoría de factura de la luz, auditoría del sistema eléctrico, distintas medidas para fomentar las energías renovables, distintas medidas para reducir los costes de generación del sistema o eliminar de cargas y trabas la factura de la luz. Todo esto lo hemos hablado también con anterioridad. ¿De qué sirve que nosotros trabajemos en la comisión, lleguemos a acuerdos, hagamos transaccionales, se voten y se aprueben? Y ahora le pregunto directamente, ¿sirve para algo el trabajo que estamos haciendo en la comisión, señor ministro? Digo porque como lo que votamos aquí, lo que hace el Gobierno no tiene nada que ver, pues no entiendo si realmente el Gobierno quiere imponer su posición y pasar de la comisión y entonces nos lo dice directamente y nos ahorramos un montón de debates que estamos dando vueltas todo el día. Y si usted nos dice, no, nosotros sí tenemos en cuenta la comisión, lo que aquí se debate y lo que se aprueba, porque sí que lo tuvo, por ejemplo, el comisario europeo Arias Cañete, que dijo que sí, que había cogido la moción, que se había votado entre todos y que es con el papel que iba a trabajar. Entonces, si en Europa sí que utilizan lo que aquí se vota y nuestro Gobierno no lo utiliza, por favor díganos si sirve de algo el trabajo que hacemos cada día. Porque también, como a todos supongo que estamos en muchas comisiones, nos gustaría economizar en tiempo y en recursos, porque si no nos va a escuchar, podemos hablar en la prensa, podemos hablar aquí, pero díganos si sirve de algo nuestro trabajo, señor ministro. Muchas gracias. Muchas gracias.